Muy bien, buenas tardes. Vamos a, mm, platicar un poco acerca de la política arancelaria y no arancelaria que se tiene en nuestro país. Y esto pues, nos va a llevar a analizar dos vertientes muy importantes dentro de lo que es el comercio exterior, en el sentido de que vamos a identificar cuáles son estas políticas arancelarias, es decir, todo lo que tiene que ver con el pago de los aranceles a la hora de llevar a cabo operaciones de esta naturaleza, y la política no arancelaria, es decir, todas aquellas regulaciones o restricciones que no son del tipo arancelario, ¿no? Obviamente, y que también juegan un papel preponderante en operaciones de comercio exterior. Para esto, bueno, pues vamos a comentar lo siguiente. ¿Qué son estas regulaciones y restricciones al comercio internacional? Eh, bueno, regulaciones y restricciones, como su nombre lo dice, al hablar de regulaciones, estamos hablando de cuestiones que de alguna manera regulan las operaciones de comercio exterior, y al hablar de restricciones, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a cosas que de alguna forma tienen ciertas limitaciones a la hora de llevar a cabo las operaciones de comercio exterior. Entonces, las regulaciones y restricciones al comercio internacional, como su nombre lo dice, regulan o restringen la entrada o la salida del territorio nacional de mercancías que pudieran tener efectos, ¿sí?, en algunos de estos puntos que vamos a comentar a continuación. Pudieran tener efectos en el equilibrio de la economía, ¿sí? Podrían tener efectos en la seguridad nacional, en el equilibrio ecológico, en la salud humana, animal y vegetal. Esto quiere decir entonces, fíjense bien, estamos hablando de que si no hubiera este tipo de eh, formas jurídicas, podríamos incurrir en alguna práctica que afectara, por ejemplo, el equilibrio de la economía. No sé, si dejáramos entrar de manera desmedida o sin control a cualquier tipo de mercancía eh, que compitiera de manera desleal, ¿sí?, con mercancías que se generan o que se producen aquí mismo en el país. Es decir, la competencia leal es bienvenida, como en cualquier juego, ¿no? Como en cualquier situación. Desde el punto de vista de competencia, tú sabes que la competencia es algo que a la larga, por ejemplo, a las personas o a las empresas, pues tiene el efecto de incentivar o mejorar los procesos para ser un poco más eficiente o para ser mejor. O sea, cuando hay competencia nos obliga como que a esforzarnos un poco más, ¿no? Por tratar de tener una diferenciación, y que esa diferenciación a su vez sea, digamos, un elemento de decisión a la hora de la compra de un bien o servicio que nosotros estemos ofreciendo. Ahora, igual, si no hubiera esta preocupación por la cuestión de la seguridad nacional, pues a lo mejor no importaría si entraran por nuestras fronteras armas, drogas, no sé, algún tipo de mercancía radioactiva, contaminante, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber un control, tiene que haber una restricción, o en cierta forma una regulación, ¿sí? Porque una restricción sería, por ejemplo, en las armas, ¿no? Una restricción podría decir, bueno, pues está prohibido el ingreso de armas, pero no está prohibido el ingreso de armas a México, porque las armas se utilizan para ciertas actividades económicas. ¿Alguien podría decirme un ejemplo en donde eh, dejen a un lado la parte de la seguridad del Estado? ¿Alguien podría mencionarme algún ejemplo de una empresa que utilice armas? ¿De traslado de valores? Por ejemplo, Rosalía, ¿sí? Y eso no es ilegal, Cometra. eso es totalmente legal, exactamente. Entonces, ¿se pueden importar armas? Sí, se pueden, ¿sí? Pero están reguladas, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, ¿cualquiera puede importar armas? No, no cualquiera, ¿sí? Tienen que tener un permiso, una autorización especial, y esa autorización tiene que venir de la autoridad competente. ¿Quién sería la autoridad competente en México para efecto de que se te otorgara la autorización para importar armas? ¿Quién crees? ¿Qué Secretaría de Estado crees que está involucrada en esto?
Estoy hablando de La secretarías de defensa Estado. la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa, así es, Elizabeth. ¿Sería la Sí, defensa? así es. La Secretaría de la Defensa Nacional, que es la Secretaría de Estado, ¿no? Es la que tendría que estar regulada, perdón, es la que tiene que regular la entrada de estas armas y otorgar estos permisos, porque es la autoridad competente. Fíjense bien, si habláramos del equilibrio ecológico, vamos a suponer que se pudieran importar al país sin ninguna restricción, sin ningún tipo de regulación, no sé, residuos tóxicos o qué sé yo, equipo electrónico de desecho, ¿no? Toda esta gran cantidad de basura electrónica que generamos ahora en la actualidad, que se pudiera importar sin ningún tipo de restricción. Esto iba a generar que aquí en México, pues iba a haber un problema, ¿sí?, de contaminación, contaminación de suelo o contaminación del aire o contaminación del agua, de los mantos freáticos y todo esto, ¿no? ¿Qué autoridad creen ustedes a nivel federal estará o estaría involucrada en, digamos, en cuanto al cuidado de lo que es el equilibrio ecológico en nuestro país? ¿Cuál sería la Secretaría de Estado que creen ustedes que esté o que tendría en un momento? La Semarnat. Semarnat, por ejemplo, ¿sí? La Semarnat se encarga precisamente, muy bien, Elizabeth, ¿sí? Entonces, fíjate cómo hablamos primero del equilibrio de la economía para la entrada, digamos, desmedida de productos que puedan competir de manera desleal con productos que se fabrican o se generan en el país. De la seguridad nacional, pues hicimos el ejemplo de la cuestión de las armas, ¿sí?, reguladas por la Sedena. Ahorita estábamos hablando de la basura tecnológica o basura, desechos tecnológicos regulados por la Semarnat. Y si habláramos, por ejemplo, de medicamentos o de materias primas para fabricar medicamentos, ¿sí?, indudablemente estaríamos hablando de la Secretaría de Salud, ¿no? La Secretaría de Salud. Y si habláramos de, no sé, algún tipo de producto del sector agropecuario, como productos animales o vegetales, pues ahí estaría involucrado lo que ahora se llama SADER, que antes se llamaba SAGARPA, ¿sí? Yo creo que muchos todavía escuchamos SADER y como que no nos acostumbramos, porque ahora ya se llama, esa secretaría se llama SADER, ¿sí? Secretaría de Agricultura, y antes se llamaba SAGARPA por sus siglas, ¿no? Entonces, fíjate bien cómo las regulaciones y restricciones al comercio internacional no es que prohíban. Observa que en ningún lado dice que está prohibido. Dice que está regulado o está restringido, ¿sí? Regulado quiere decir que se tendrían que cumplir con ciertos criterios para que te pudieran dar las autorizaciones correspondientes y pudieras importar las mercancías. Por ejemplo, en el caso de las empresas que transportan valores, ¿sí?, tienen, ¿sí?, una regulación con respecto a que necesitan tener ciertos permisos. Lo más seguro, no conozco muy bien el tema, pero lo más seguro que las personas que tienen o manejan esas armas tienen por lo menos que demostrar que son hábiles o capaces de utilizarlas. Me imagino que tienen que recibir capacitación para el uso de ellas, también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Me imagino que tienen que hacer regularmente cierto tipo de exámenes y pruebas, pues para que sean personas que estén en condiciones de portar un arma de fuego, que ustedes saben que, bueno, los riesgos que representa traer un arma de fuego, ¿no?, como tal. Entonces, bueno, solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay dos tipos de estas regulaciones o restricciones. Las que conocemos como las regulaciones arancelarias, su nombre lo dice, estamos hablando de aranceles, y las regulaciones no arancelarias, su nombre también nos lo dice. No tiene nada que ver con aranceles. Recuerden que aranceles es pagar, ¿no? Aranceles es pagar. Y no arancelarias no se trata de pagar. El requisito no es pagar. El requisito es demostrar a través de, pues, algún tipo de constancia, documento, permiso, qué sé yo, ¿sí?, que estamos cumpliendo con una regulación que otorga una autoridad competente para que yo pueda importar o exportar mis mercancías. Supongan ustedes, ayer estaba viendo en el noticiero que la esposa del presidente anda en Francia. No sé si en Francia o en Italia. Me parece que es en Francia. Bueno, no sé, está ahorita en Europa. No estoy seguro en qué país, pero ayer se entrevistó la esposa del presidente de México con el presidente de ese país y
le solicitó de manera formal que en calidad de préstamo para el próximo año, que creo que vamos a celebrar quién sabe cuántos años de la revolución, de la independencia, no sé qué. Quieren hacer una exposición en México, entonces en calidad de préstamo, en un museo que hay en ese país, hay unas piezas arqueológicas que son de la cultura prehispánica. Entonces, si bien es cierto, en estricto sentido, esas piezas deberían de pertenecer a México, aunque digo en estricto sentido, porque cuando, digamos, cuando esas piezas fueron elaboradas, México no era México, ¿no? Como tal. Entonces, las tienen resguardadas allá en un museo, pero son de tal importancia cultural que hay una solicitud por parte del gobierno mexicano para que nos las presten, ¿sí? Vengan acá, sean exhibidas y obviamente, en estricto sentido, si nos las prestan, vamos a tener que regresarlas, ¿sí? Aunque alguien podría decir, no, pues ya están aquí, ya, matanga, dijo la changa, ¿no? Ahora no te las regreso porque finalmente son mexicanos. Bueno, no, eso ya es una cuestión más de diplomacia, ¿no? Pero a lo que voy es que entonces las autoridades de allá tendrán que dar unos permisos especiales para que esos artículos salgan de su país, vengan a este país, se exhiban, ¿sí? En condiciones seguras, donde no les vaya a pasar nada, por supuesto, ¿verdad? Y posteriormente se retornen. ¿Han oído ustedes hablar del famoso penacho de Moctezuma? ¿Han oído hablar de esa pieza? El penacho de Moctezuma es un penacho de pluma de ave que está en Austria. Fue llevado allá, pues la verdad es que ni saben cómo llegó, pero llegó, ¿no? Y es un penacho del emperador Moctezuma. Estrictamente hablando, tú debes decir, bueno, eso le... Hicieron una película de eso, maestro. Ok. Hicieron una película de eso. Hay una película de eso. Estrictamente hablando, tú puedes decir, oye, eso es patrimonio cultural de México, ¿no? Tú puedes decir, está en un museo allá, está súper resguardado, está muy bien cuidado. Hay quienes dicen que debería de regresar a México y hay quienes dicen que no, que mejor se queda allá. Está mejor allá porque está bien cuidado, bien resguardado bajo ciertas condiciones, digamos, incluso hasta de temperaturas, humedades. Ya saben que luego este tipo de productos, imagínate, son plumas de ave que tienen más de 500 años, ¿no? Entonces, bueno, pero el punto es en que hay este tipo de bienes que representan, digamos, o que tienen ciertos valores históricos o culturales y que en un momento dado se pueden mover de un país a otro para hacer una exhibición, para hacer pero tarde que temprano tienen que regresar. Entonces, la autoridad competente tiene que dar los permisos correspondientes de salida en el país donde se encuentran los productos y también, obviamente, de llegada a donde vayan a exhibirse estas piezas o al final de cuentas, para efectos aduaneros se consideran mercancías, ¿no? Aunque no se trate de cosas que se vayan a vender. Y con esto, bueno, pues garantizar o asegurar la preservación de ese patrimonio, que finalmente es un patrimonio histórico-cultural universal, ¿no? Independientemente de a quién pertenece, ¿no? Lo más seguro, como, no he visto la película, como decía Gloria, pero digo, no sería muy difícil de Es cómica, maestro. Es cómica. No sería muy difícil de creer que... Es una película cómica, pero se trata de que es cómica, pero se trata de que piden el penacho para una exhibición y según se les pierde, ¿no? Algo así. Así es. Y no estaría muy lejos de la realidad, conociendo todas las historias que sabemos, ¿no? De lo que somos capaces luego los mexicanos, ¿no? Entonces, pero bueno, sin entrar en esos detalles, lo que quiero es que ustedes vean que hay regulaciones arancelarias y regulaciones no arancelarias, establecidas por diferentes autoridades, por supuesto. Todo depende, y aquí no pierdas de vista esto, todo depende de la naturaleza de la mercancía. ¿Será lo mismo, por ejemplo, una regulación para una materia prima para elaborar un medicamento? ¿Tendrá los mismos requisitos o las mismas condiciones para su importación que importar, no sé, un control remoto de televisión? No, maestro. Claro que no, por supuesto que no. Entonces, todo va a depender de la naturaleza de la mercancía, ¿no? O importar un arma, o importar jamón, o importar zanahorias, o importar cepillos de dientes. Indudablemente que no, ¿no? Todo va a depender de
el tipo de la mercancía. Muy bien. Ok, esto nos lleva a esta laminita. Miren, pongan mucha atención. Esto está bastante fácil. Se ve complicado, pero es más fácil de lo que se ve, de lo que se ve. Observa, por favor, que aquí te anoté que dice artículo 12 LCE. Esto significa que esto que está aquí lo vas a encontrar en el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior. Bueno, quiere decir que estamos, o vamos a comentar, un artículo, en este caso el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior, la ley que está vigente en México, Ley de Comercio Exterior. En el artículo 12 nos habla de los aranceles, porque estamos hablando, o vamos a hablar ahorita en primer término, de lo que son las regulaciones arancelarias, o sea, el pago de impuestos. Ahora, una pregunta de examen es, ¿qué son los aranceles? Y la respuesta es, son las cuotas de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Aquí te lo puse. A ver, entonces, ¿qué es un arancel? Un arancel son las cuotas de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Entonces, ¿qué es la TIGIE? Anótalo por ahí para que no se te olvide. La TIGIE es la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. O sea que en la TIGIE encontramos la tarifa. Ah, muy bien. Y la tarifa, ¿sí? En la tarifa vamos a encontrar las cuotas. Las cuotas de la tarifa son los aranceles. Bueno, vamos por partes. Entonces, básicamente el artículo 12 te dice que hay 3 diferentes tipos de aranceles. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a hacer unos ejemplos sencillísimos para que veas cómo se trabaja esto. Los primeros aranceles y los más comunes de todos, es decir, el arancel más común que vamos a encontrar en esta tarifa, en esta TIGIE, son los aranceles que se conocen como aranceles ad valorem. Ad valorem es una palabra en latín, ¿sí? Y déjame checar porque tiene mucho tiempo que yo uso esta presentación y me parece que acabo de encontrar un error. Apenas ahorita, sí, claro. Ojo, ad valorem es con M. Esta N debe ser una M. Corrijan, por favor, yo ahorita corregiré después en mi presentación, pero miren, tengo, no sé, esta presentación la hice hace años, así fácil, no, sin exagerar. No me había dado cuenta que aquí yo tenía un error. Bueno, ad valorem, como les digo, es una palabra en latín y esta expresión significa según el valor. Ad valorem. Anótale por ahí, según el valor. En la tarifa hay aproximadamente como 12,500 fracciones arancelarias. Sí, escuchaste bien, 12,500. Bueno, de esas 12,500, 12,000 más o menos tienen un arancel ad valorem, es decir, un arancel según el valor. Más o menos, ¿no? Esto quiere decir que el arancel ad valorem se expresa en términos de % del valor de la mercancía, o sea, del valor de la mercancía en aduana. Es decir, según el valor. Y si se expresan en términos porcentuales, aquí te tengo un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas perfectamente. Vamos a suponer que la mercancía se trata de agua mineral. Agua mineral así embotellada, si quieres, agua mineral embotellada, ¿no? Dice que el impuesto es del 20%, es decir, si tiene un ad valorem del 20%. BA significa valor en aduana. El valor en aduana de la mercancía es de 100,000 pesos. ¿Cuánto tendrías que pagar de impuesto general de importación si el valor en aduana de la mercancía es 100,000 pesos y el arancel ad valorem es del 20%? Bueno, pues tú que eres un contador o un administrador, casi ya, ¿ah? Pues no tienes más que sacarle el 20% a 100,000. Y en este caso, en este ejemplo hipotético que yo te estoy manejando aquí, dice que el impuesto general de importación sería de 20,000 pesos. Si la mercancía tuviera un valor de 100,000 y
el ad valorem para esa mercancía sería del 20%. ¿Será igual para todas las mercancías? No, ese ad valorem cambia. Cambia, depende de la naturaleza del tipo de mercancía. Más o menos para que tengas una idea, más o menos, el arancel más bajo que existe actualmente en nuestra tarifa es, bueno, dejando a un lado el 0% o el exento, pues, ¿no? Si no tomáramos en cuenta el exento, el arancel más bajo es del 3% ad valorem. Y el arancel más alto es del 75% ad valorem. O sea, sobre el valor en aduana de la mercancía. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? ¿Está más o menos claro? Está muy fácil, ¿no? O sea que yo tengo... ¿Podría repetir cuál es el mínimo? Ah, sí. Actualmente el mínimo es una tasa del 3% y el máximo es una tasa del 75%. Y entre de esas, pues va, ¿no? Profe, yo tengo Puede una haber duda. 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, hasta 75%, ¿no? Sí, adelante Martín, te escucho. Ah, sí. Bueno, es como curiosidad. ¿Cuál es la mercancía que se le cobra un de 5%? Ah, ok. Es que son muchas, Martín. O sea, hay muchas. Bueno, Imagínate, son 12,000 fracciones. O sea, son 12,000 diferentes tipos de mercancías. Entre esas 12,000, sí, hay unas, sí, tengo el dato de cuántas son más o menos, digo, pero ahorita no lo tengo en ese momento, pero sí lo tengo por ahí. Pero son muchas. O sea, puede variar entre el 3 y el 75%. La mayoría de las mercancías tienden a estar en los 20% para abajo, pero depende de la mercancía, ¿sí? Si quieren, les consigo ok, la tablita. Tengo una tablita gracias. que explica todo eso y lo vemos la otra semana. Está bastante bien y está padre. La tablita me gusta porque es bastante gráfica y ahí te da una idea mucho más clara de esto. Pero sí, cómo no, lo checamos, cómo no, Martín. Pero bueno, vean, si 12,000 de 12,500 son ad valorem, pues eso ya nos deja casi nada para los específicos, que es el siguiente, y para los mixtos, ¿no? Y ya casi como que le estás entendiendo, porque si el ad valorem se calcula en términos porcentajes del valor en aduana de la mercancía, los específicos se expresan, fíjate bien, en términos monetarios por unidad de medida. Observa lo que dice aquí, por unidad de medida. Es decir, para calcular un arancel específico, no importa el valor de la mercancía. Lo que importa es la cantidad de la mercancía. Es decir, el número de unidades que se importen de una mercancía. Y para esto te pongo un ejemplo. Este es un ejemplo real. Este es un ejemplo vigente, el que te estoy manejando aquí. El del agua mineral es un ejemplo inventado, pero este sí es un ejemplo vigente, ¿sí? Llantas usadas. Sabes que se importan llantas usadas. ¿Para qué podríamos importar llantas usadas? ¿Quién querrá comprar llantas usadas en el extranjero y traerlas a México? ¿Para qué? ¿Para qué traemos llantas usadas a Para México? utilizarlas. Para reutilizarlas, las podemos reencauchutar, ¿no? O volverlas a Sí, hay reparar. máquinas. No sé si la palabra correcta sea Sí. vulcanizar, ¿no? Para volverlas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes, a lo mejor esta no se la saben, ¿sabían ustedes que las llantas, los neumáticos que usan los aviones, normalmente se tienen que sustituir de una manera muy periódica? Porque, pues, imagínense, no es una parte vital en un avión. Es lo que, cuando está en tierra, pues, carga el peso del avión, pero cuando va a despegar o va a aterrizar, es la que realmente lleva todo el roce, ¿no? Del avión contra el suelo. Entonces, las llantas de avión las tienen que estar cambiando relativamente. Y no las quitan ni las tiran. Las quitan, las reprocesan y las vuelven a utilizar. ¿Sí? Porque no es que estén dañadas o ya no sirvan, simplemente que para estar en óptimas condiciones necesitan tener ciertas características técnicas, ¿no? Una vez que ya no cumplen con esas características técnicas, las retiran y se las cambian a los aviones, ¿sí? Por otras que cumplan con las características. Entonces, fíjate bien en el ejemplo de las llantas usadas. Un arancel específico dice que cada llanta usada que se importe, por cada una
tienes que pagar de impuesto general de importación $2 por pieza. Entonces yo te pregunto, suponiendo que las llantas usadas costaran $1, comprarlas, ¿no? Costaran $1. Aquí no importa si las llantas usadas valen $1, $2, $5, $20, $30, no importa. Aquí dice que por pieza, por cada llanta, tú tienes que pagar el equivalente a $2 de impuesto general de importación. ¿Por qué digo el equivalente? Porque, bueno, pues también sabes que el tipo de cambio del peso con el dólar cambia de un día para otro, ¿no? Esto significa que si tú vas a traer llantas usadas para el uso que tú quieras darle, incluso, por ejemplo, también saben para qué usan las llantas usadas, las usan para hacer impermeabilizantes. ¿Sí han visto eso? Las funden, les quitan la parte de las cuerdas metálicas y lo que es el caucho, ¿sí? Lo procesan con otro tipo de productos y hacen impermeabilizantes para las casas también, ¿no? Entonces, por cada llanta que tú importes tienes que pagar $2 de impuesto general de importación. ¿Toma en cuenta el valor de la llanta? No. Aquí toma en cuenta la cantidad, el número de unidades, ¿no? El número de unidades que puedas importar. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profe, bueno, sí, en el específico para calcular la tasa de Impuesto arancel va general a de ser por importación. medio de las piezas. Es No correcto. van a, ajá, el impuesto general no va a ser por el costo. Y en el de arriba sí va a ser por el costo. Ajá. El valor en aduana no es En el el costo, de no, ad el valorem. valor. Ajá. El valor en aduana multiplicado por, ¿sí? El porcentaje que aplique para esa mercancía en particular. Ah, ok. Hay una, pues es una anécdota, ¿no? No sé, ¿no? A mí me la contaron como anécdota y luego yo también a veces la ocupo como tal. Decían que, ya ven que en las ciudades fronterizas mexicanas con Estados Unidos, pues la gente cruza, pues es común cruzar al otro lado de compras, de paseo, a visitar familia, ¿no? La familia, digamos, unos viven de un lado, otros viven del otro. Entonces, había la historia de un señor que cruzaba todos los días cruzaba, y de regreso siempre se traía una llanta de bicicleta, ¿no? Y ya lo conocían ahí en la garita porque veían que siempre regresaba con una llanta de bicicleta, con una llanta de bicicleta. Entonces, pues como era una llanta de bicicleta, pues nadie le decía nada, digo, pues, finalmente una llanta de bicicleta, ¿cuánto puede costar? ¿No? Pero les llamó la atención que todos los días iba y todos los días traía una llanta de bicicleta, todos los días iba y todos los días cuando regresaba y traía una llanta de bicicleta que compraba en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Entonces, el chiste de esto es que cuando alguien sospechó de por qué todos los días una llanta de bicicleta, pues un día lo siguieron y se dieron cuenta que el señor tenía un tallercito de bicicletas, ¿no? Entonces, cada vez que iba, pues se traía una llantita de bicicleta. Total, una llantita ni tienes que pagar impuestos por traerte una llantita de bicicleta, está dentro de tu franquicia, ¿no? Entonces, en realidad lo que estaba haciendo es que este señor surtía su tiendita de bicicletas, ¿ah? Y todos los días cruzaba y todos los días regresaba a pie, ¿no? Porque iba a pie, por supuesto. Entonces, porque es habitual, es común. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en una ciudad fronteriza, pero, por ejemplo, no sé, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, estas grandes, porque hay otras, Reynosa, Matamoros. Ustedes saben que del lado americano, pues hay una ciudad también, ¿no? Importante. Y la gente cruza por muchos motivos, ¿no? Hasta simplemente por motivos de paseo o de compras o hasta para cargar gasolina, ¿no? Hay gente que cruza nada más. A veces la gasolina está más barata allá, pues te vas, cruzas y cargas allá. A veces está más barata acá, la gente de allá viene, cruza y carga acá para cargar gasolina más barata, ¿no? Pero bueno, es común. Entonces, aquí ya tenemos dos ejemplos. Ad valorem, como bien estábamos apuntando, es sobre el valor en aduana de la mercancía, ¿sí? Aplicar la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de mercancía. Y la tasa, como ya dijimos, puede ir desde un 3 hasta un 75%. Y sus inters, ¿no? Lo que puedas encontrar en el camino. En el específico, pues no importa cuánto cueste la mercancía, no importa el valor de la mercancía. Aquí lo que importa es la unidad de medida, es decir, la unidad de medida de comercialización, que en este caso son piezas para las llantas usadas, pues por cada llanta. Si yo traigo un embarque de 10 llantas, pagaré $20. Si traigo 100 llantas, pagaré $200, ¿no? Si traigo 1000 llantas, pagaré $2000 y así, ¿no? Dependiendo del número de llantas que traiga. Aunque el costo de las llantas sea menor, no importa. Aquí no importa lo que me valga las llantas. Yo voy a pagar $2 por impuestos
generales de importación sin importo y antes. Muy bien. Ahora bien, si el valoren es como te dije y el específico es como te dije, ¿cómo será el mixto? ¿Qué se te ocurre que puede ser un arancel mixto? Una combinación de... Una combinación de los dos anteriores, en donde hay una parte fija determinada por el número de unidades y una parte, digamos, ad valorem, determinada en, pues, un arancel ad valorem. Y aquí les puse un ejemplo, ¿no? Ahora, que no les quite el sueño a estos, miren, de las 12.500 fracciones arancelarias, solamente menos de 10 son mixtas. O sea, casi nada. Pero bueno, hay que saberlo, ¿no? Hay que estudiarlo. El ejemplo es chocolates rellenos. Fíjate bien, son chocolates rellenos, pesan 100 kilos, tiene un ad valorem de el 20% y un arancel específico, este AE significa arancel específico, de $0.36. Ok, ¿cómo se calcula? Bueno, como es mixto, hay una parte ad valorem y una parte específica. ¿Cómo se calcula la parte ad valorem? Bueno, pues está muy fácil, ¿no? Aquí está el valor en aduana de la mercancía. La mercancía vale 10,000 pesos. Entonces, ¿cómo calculo la parte de ad valorem? Multiplico 10,000 pesos por el 20%, ¿no? Y me da 2,000 pesos. Aquí está. Más la parte específica. La parte específica es sobre el peso de la mercancía. En este caso son 100 kilos. O sea que este $0.36 de dólar está por cada kilo. Entonces multiplico $0.36 por 100 y me da $36. Claro, aquí tengo 2,000 pesos, aquí tengo $36. Aquí tendría que convertir estos $36 a pesos y sumárselos a estos 2,000 pesos y la cantidad que me dé sería el arancel mixto. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Una parte es el arancel ad valorem, que eso es muy fácil. 10,000 pesos por el 20%, 2,000 pesos. Ya estuvo. Ya tengo el ad valorem. Ah, pero es que este es mixto. Hay que agregarle, por cada kilo, le vamos a agregar 0.36 de dólar. Ah, bueno, pues si son 100 kilos, multiplica 100 por 0.36, te da $36. Ok, entonces el IGI sería 2,000 pesos más $36. Pero $36 les tengo que convertir a pesos, si no, ¿cómo, no? ¿A cómo está el dólar? Como a 21, ¿no? ¿Sí? Multipliquen 36 por 21, ¿cuánto te dan? A ver, aquí lo tengo. 36. 756. 756 más 2,000. Había que pagar 2,756 dólares de pesos, perdón, pesos de arancel para chocolates rellenos, porque este producto tiene un arancel mixto. Normalmente esto lo vamos a ver con productos que contengan azúcar. Normalmente. Pero mira, ni te preocupes. Solamente Profe, perdón, ¿qué dijo que significaba el AE? Arancel específico. O sea, este. Arancel específico de $0.36. ¿Sí? Obviamente por cada kilo en este ejemplo, ¿verdad? ¿Ya lo viste? Maestro, perdón. ¿Qué significa, profe? ¿Cuál? ¿Perdón? BA, ¿valor qué? BA es valor en aduana. ¿El BA es valor qué? Valor en aduana, aquí acá también lo valor en aduana aquí. El valor en aduana es el valor que tiene la mercancía al llegar a la aduana. Todos estos casos son importación, ¿eh? Importación. Se explica en importación porque es más fácil entenderlo y porque prácticamente en exportación no se pagan impuestos, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro o ya estamos más confundidos? Perdón, maestro. Sí, adelante. Una Nayeli. pregunta. Sí. Entonces, en el mixto, por ejemplo, si es una pieza y pues obviamente
por ejemplo, el de los chocolates, que es por peso, entonces se calcula por pieza, es el peso por pieza más aparte al valoren. Sí, pero es el peso por Sí. el peso por pieza, pero de todo el embarque, ¿no? Este embarque pesa 100 kilos. Ok. El Ah, ya arancel no es por específico pieza, está, entonces, por cada uno. es que este arancel específico está determinado, en este caso, por kilo. Aquí está determinado por pieza, pero aquí en este ejemplo está determinado por kilo. O sea, el arancel específico te dice Ah, ok, cuánto entonces tienes que puede ser multiplicar. cualquiera de los dos. Sí, por unidad de medida. Es que aquí una llanta usada la mides, unidad de medida es pieza. ¿Sí? En los chocolates rellenos, la unidad de medida son kilos. Eso es lo que quería saber. Ujú. Gracias. Sí. Muy bien. Entonces, estos aranceles pueden tomar estas modalidades que ahorita les voy a comentar. Observa que aquí dice artículo 13, LCE, significa artículo 13, Ley de Comercio Exterior. Ok, ¿qué modalidades son? Arancel cupo. Un arancel cupo es un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancía. Es decir, se puede establecer un arancel cupo y decir, bueno, miren, vamos a importar cebolla bajo un arancel cupo para las primeras 350,000 toneladas. Vamos a tener que pagar un arancel del 5%. El excedente de esas 350,000 toneladas ya va a pagar el arancel normal, que es el arancel del 8%. Entonces, un arancel cupo establece un nivel arancelario para cierta cantidad o para cierto volumen de mercancías. Eso es como que se otorga un cupo y en ese cupo se reduce el arancel para, en cierta forma, incentivar la importación de esa mercancía. Pero se restringe para que tampoco no se convierta, digamos, en un ingreso indiscriminado de esta mercancía que compita de manera desleal contra la cebolla que se está produciendo en México. Suponiendo que aquí por alguna razón de repente nos pega algún fenómeno meteorológico y a los productores de cebolla les afecta su producción y nosotros consumimos mucha cebolla. Entonces el gobierno otorga aranceles cupo para incentivar traer cebolla de otras partes del mundo, porque a final de cuentas el consumo de cebolla en nuestro país es importante y nuestra producción nacional no va a ser suficiente como para poder hacerle frente a esa necesidad. Sin embargo, no lo abro completamente porque hay productores finalmente de cebolla, ¿sí? Y tengo que proteger también esa rama del sector. ¿Se acuerdan ustedes que hace como 2 años se encarecieron los limones? ¿Sí se acuerdan? Que era bien caro conseguir limones y los que conseguíamos estaban bien feos. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Hace 2 años. Sí, los limones sí. Sí. Y no han pasado ahorita ahí por los semáforos donde están vendiendo a 10 pesos la bolsa de limones. Cuando estuvo, no sé, a 80 pesos, casi decían que los limones los tenían que transportar en estas camionetas de valores, ¿no? Porque era un bien muy preciado. Bueno, ¿qué pasa ahí? Que algunos productos, sobre todo el sector agropecuario, cuando hay ciertas condiciones que les afecta directamente a la producción, se escasea el producto. ¿Y qué pasa cuando un producto es escaso? ¿Qué le pasa a su valor? Cuando algo escasea. Se encarece, profe. Se encarece. Se encarece enseguida. Es la famosa oferta, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y cuando hay un producto que es abundante, muy abundante, extremadamente abundante, ¿qué le pasa a su valor? Se abarata, ¿no? Pues baja. Baja. El otro día estaban vendiendo aquí a la vuelta de la casa, creo que estaban dando a 3 piñas por 10 pesos, una cosa así. Ay, nanita, ¿cómo? O sea, 3 piñas por 10 pesos. El otro día me compré en la tiendita unos cacahuates Barcel enchilados. Una bolsita, pues más o menos de buen tamaño, ¿eh? Me llamó la atención porque decía
tiene impreso el costo. Y, por cierto, aquí el señor de la tiendita por mi casa da los precios baratos. O sea, vende tal cual como lo marca el paquete, ¿no? 10 pesos compré los cacahuates. Ya vienen, ya sabes, ¿no? Pelados y enchilados de Barcel. Muy ricos, por cierto. Me estaba comiendo los cacahuates y me puse a pensar, si esta bolsita de cacahuates a precio público vale 10 pesos, ¿en cuánto le habrán pagado al productor de cacahuate el kilo de cacahuate cuando se lo compraron? Y si eran como, no sé, digo, no me atrevería a decirles cuánto era la presentación, porque no me acuerdo de cuánto pesaba, pero digo, no era mucho, pero tampoco no era poquito. Era una bolsita de cacahuates de botana normal, ¿no? Entonces, pues sí te hace pensar y reflexionar un poco, ¿no? A veces, sobre todo los productos del campo, algunos productos del campo, a veces pues no están muy bien pagados, ¿no? A los productores. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, un arancel cupo es un nivel arancelario que la autoridad establece para cierta cantidad o valor de mercancías, ¿va? ¿Ok? Ahora bien, esto también a veces aplica para algo que se conoce como el arancel estacional. Un arancel estacional establece diversos niveles arancelarios para distintos periodos del año, para ciertas mercancías, sobre todo las del sector agropecuario. Es decir, si vuelvo otra vez a mi ejemplo de la cebolla, en algunas épocas del año la cebolla o el jitomate está más barato que en otras, ¿cierto o no? A veces consigues el jitomate y la cebolla más barata en ciertas épocas del año y en otras épocas es más cara. Si quisieras comerte un mango ahorita, ¿cómo crees que lo consigas? ¿Barato o caro? Ahorita, en pleno octubre. Pues caro, porque ni es temporada y casi no hay. Ya la mayoría talaron sus árboles, pusieron otra cosa. ¿Y cuál es la temporada de mangos ahorita? ¿En qué mes está haciendo todo lo que da? A todo lo que da. ¿Abril? Ay, no me acuerdo, porque yo sé que cuando voy más o menos es como como finales de marzo, abril, más o menos. Porque yo sé que voy a casa de mi abuelita y hay un chingo. En abril o marzo, ¿no? Entonces, y en esa época es más barato. Si quisieras comprar un mango, lo vas a conseguir más barato, ¿cierto o no? Entonces los aranceles estacionales sirven para jugar un poco con eso. Cuando hay escasez, ¿sí? Le bajan el arancel a ciertos productos para incentivar que entren, que lleguen al mercado, ¿sí? Pero cuando hay, digamos, una abundancia, incluso le suben el arancel para que no importes, para que te consumas o para que se consuma lo que se produce aquí en México. Porque si no lo alcanzamos a consumir, se va a echar a perder y si se echa a perder lo vamos a tener que tirar. O lo vamos a tener que utilizar de otras maneras, de otras formas, ¿no? También eso es una alternativa. Sí, bueno, yo por lo menos veo que mi abuelito tiene sus sembradíos y tiene varios árboles. Y por ejemplo, lo que es el cacao, toda la temporada hay, pero ahora sí que en el mero apogeo es donde lo dan un poquito más barato. Igual lo que es el marañón y todo eso. O sea, ahorita es la época de eso. Entonces, ahí es donde ellos van plantando conforme las temporadas para que les paguen mucho más. Claro, exactamente. Pero como bien apunta Sarita, de repente hay cosas que son más baratas y de repente hay cosas que son más caras. Bueno, la autoridad aduanera juega con esto también. A veces los aranceles estacionales los sube o los baja un poco porque recuerden que al final de cuentas se tiene que satisfacer la necesidad interna y a veces la producción nacional no es suficiente para alcanzar a las necesidades internas. Por ejemplo, el maíz. Ustedes saben que, bueno, los mexicanos consumimos mucho maíz porque a través de ciertos productos como la tortilla, etcétera, ¿sí? Consumimos maíz. Pero la producción de maíz nacional no es suficiente para las necesidades. Importamos mucho maíz, sobre todo de Estados Unidos. Entonces juegan un poco con estos aranceles, ¿no? A efectos de... Y bueno, finalmente hay uno que me gusta mucho. Este último, se quitó. Dice, y las demás que señala el Ejecutivo Federal. Me encanta, ¿no? El artículo 13 así lo dice. Dice arancel cupo, arancel estacional, y las demás que señala el Ejecutivo Federal. Es decir, pues las que diga el señor, ¿no?
¿Quién es el Ejecutivo Federal? ¿Cuál es la figura del Ejecutivo Federal en México? ¿Representada por quién? El presidente de la República. Entonces, el presidente de la República. El presidente de la República es el Ejecutivo Federal, porque el gobernador sería el Ejecutivo Estatal, ¿no? Entonces, fíjense a qué grado está esto, ¿eh? O sea, a qué grado está este asunto que es el presidente el que determina, en cierto modo, algún tipo de arancel, alguna modalidad de arancel, ¿sí? Y esto es como una especie, yo siempre que comento esto le digo, es como una especie de as bajo la manga. Ojo, y no lo propuso el presidente actual, esto viene desde hace mucho tiempo. Esto es de tal suerte, está diseñado para que en un momento dado, en el caso de una necesidad de urgencia, el ejecutivo diga, esto se hace así, pum. Y ya después se arreglarán las cosas, pero de momento hay una decisión ejecutiva que ayude a actuar con rapidez, porque en esto de comercio exterior se tiene que actuar con mucha rapidez, ¿sí? Porque si no, puedes correr el riesgo de que el efecto o la afectación sea de grandes dimensiones. Un poco con lo que pasó en la pandemia, ¿no? Ya ven que al principio como que arrancamos fríos. Es decir, la autoridad no quería aceptar que estábamos viviendo una situación grave, gravísima a nivel mundial y teníamos que parar, teníamos que detener a la gente, teníamos que hacerla que se quedara en sus casas, ¿sí? Y tardamos un poquito en tomar esa decisión, o se tardaron un poquito en tomar esa decisión. Y eso trajo muchas consecuencias. Sin embargo, no es tan fácil, ¿verdad? Porque no es tan fácil decir, métanse todos a su casa, paren toda actividad económica, porque recuerden que, pues no nada más es resguardarse y ya. O sea, la actividad económica no se puede detener. De hecho, hoy estamos viendo una situación crítica, una crisis económica muy fuerte, también una crisis social muy fuerte por toda esta situación. Y a mí me queda claro, o sea, qué fácil es para alguien decirle, métete a tu casa, sí, y que no tengo que trabajar, y qué voy a comer. Si no me muero de esto, me voy a morir de hambre. No. En el mejor de los casos, que tengas una casa. ¿Y cómo le voy a pagar la renta a mi casero? Qué bonito es decir, métete a tu casa, ¿y yo de qué voy a vivir? Y no le voy a decir a mi casero, no, sabes que ahorita por COVID, pues no te voy a pagar la renta, ¿no? Muchos estarán así, muchos estarán viviendo esa situación así. Muchos se quedaron sin trabajo. Es complicado, ¿no? Entonces, yo no estoy criticando la decisión si fue rápido o no fue, no. Lo que yo quiero que ustedes vean es que a veces, digamos, el alcance de las decisiones tiene un sentido, digamos, más allá de simplemente decir sí o no. Qué fácil sería decir sí o no. Y la responsabilidad, porque miren, es como la canción, ¿no? Malos y sí, malos y no. Que si toma la decisión muy apresurada, muy mal, y que si no la toman, muy mal, porque entonces mucha gente se enfermó y mucha gente perdió la vida, y es triste, llevamos como 80,000, creo que 85,000 personas muertas ya en 6 meses. Eso es terrible. Yo no sé si ustedes tengan algún conocido, algún familiar que haya caído en esto y que a lo mejor lamentablemente incluso hasta haya perdido la vida. Pero es muy, muy lamentable, ¿no? Y algunas personas dicen que no es cierto, que esto es inventado. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. O sea, no podríamos juzgar si está bien o está mal, o quién está pensando bien es quién está pensando mal, ¿no? Finalmente somos libres, ¿no? Lo que es una realidad es que, pues, la situación es complicada. Ahorita, por ejemplo, no sé si han visto que hay rebrotes de coronavirus en España. En Madrid, ayer, antier, la cosa está de locura porque ya restringieron la movilidad de las personas. Es decir, ya salió la policía a las calles y te está parando. ¿A dónde vas? Solamente que esté causa súper justificada puedes salir a la calle. Ya sea por trabajo, ya sea porque vas por un medicamento, ya sea... Pero está prohibido y mucha gente a favor, mucha gente en contra. ¿Está bien la autoridad? Pues, híjole, yo no quiero entrar a ese detalle o ese debate si es correcto o es incorrecto. No lo sé. Ni yo mismo lo sé. Lo que sí sé es que ser autoridad no es fácil, porque la responsabilidad siempre va más allá, ¿no? Y siempre te acompaña más allá. Entonces, bueno, también como ser humano, nosotros también, digamos, somos responsables de nuestros actos también, ¿no? Cuando hacemos cosas, tenemos que estar conscientes de las consecuencias, ¿no? Finalmente,
es lo mismo, ¿no? Pero en el caso de las autoridades, pues toman decisiones por otras personas, ¿no? Y es ahí donde se convierte un poquito más complicado, pero bueno. Interesante, muy interesante de verdad, porque tú puedes, ¿y esto qué tiene que ver con los aranceles? Tiene mucho que ver con los aranceles. Tiene todo que ver con este mundo globalizado. Podrías decir, bueno, ¿y eso qué? A mí qué me importa que esté pasando en Madrid. En Madrid la pasaron muy mal hace unos meses por el COVID. Y aquí recuerden que nosotros vamos como que rezagados un poquito en ese asunto, ¿no? Entonces, la verdad es que esto todavía va para largo y todavía no se le ve fin, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de esto y... De hecho, Adelante, Sarita. De hecho, yo fui a dejar, bueno, a enviar unos paquetes porque pues ahora sí que pues mi tío es enfermo y pues ahorita estoy yo ayudándole en su empresa. Entonces me tocó mandar una documentación, pero pues es fuera. Y pues como ya otros países te están tardando más porque ellos mismos te dicen que por la situación tú tienes que ver cuántos días, o sea, te va a tardar un poco más de lo normal y aparte que pagar un poco más porque aumentaron los precios. Entonces te tienes que arriesgar tú a pagar más y a que tu producto llegue en tiempo y forma. Si lo mandaste ahora sí con anticipación, si no, pues te va a demorar. Y eso no contando que en alguna de las líneas se te llega a perder. Muy bien, sí. Y de hecho, hoy en la mañana platicaba con Martín, un compañero de ustedes que está ya por egresar en la administración. Y él decía, bueno, es que también en las crisis también hay oportunidades. Y como bien decías, ¿no? Algunas empresas, como por ejemplo las empresas de transporte o de mensajería, están viviendo uno de los mejores momentos de su época. Nunca habían tenido tanto trabajo como lo tienen ahora. Las empresas farmacéuticas, por ejemplo, las empresas que se dedican a vender productos de limpieza, ¿sí? Están realmente repuntando. En contraste, tenemos, no sé, a la industria de los restaurantes, a la industria no sé, a los transportes de personas, no a los transportes de mercancías, están sufriéndola. Los mismos taxistas, ¿no? No tienen el trabajo que tenían. De por sí, aquí en Veracruz hay una gran competencia, ¿no? Entre los taxistas, hay poquito trabajo y el poquito que hay. Algunos taxistas incluso ya decidieron no salir. Les sale más caro sacar su unidad y poner en riesgo a su operador que dejar la unidad guardada, ¿no? El otro día, no sé si les platiqué, pero sábado, hace como 3 semanas, teníamos un evento. Mis hijas tienen un negocio y yo las ayudo. De hecho, hoy me toca ayudarlas. Trabajan, normalmente sus trabajos son los fines de semana. Y no estaban trabajando, pero empezaron a trabajar con todas las medidas de, pues minimizando los riesgos, ¿no? Obviamente no los puedes eliminar, pero minimizándolos. Entonces, estábamos por salir al evento ese sábado, y ya subimos todas las cosas al coche, agarro, le doy, quiero arrancar mi coche y mi carro no arranca. Definitivamente no arranca, así, nada. Con el coche cargado, todo el mundo listo, ya a punto con el tiempo medido para llegar al evento. Entonces, pues en lo que nos bajábamos del coche y en lo que le dije, mija, ¿sabes qué? Dame chance, voy a buscar aquí, hablar al sitio de taxis para que nos manden un taxi. Ustedes tienen su casa, yo vivo acá cerca de Nuevo Veracruz, o sea que bastante lejos. Bueno, lejos o cerca, depende, ¿no? De dónde te encuentres. En lo que yo estaba buscando el número de teléfono del sitio de taxi, mi hija me dijo, voy a pedir un InDriver. Y yo dije entre de mí, pues eso no creo que funcione, pero bueno, ¿no? Y me dijo, no, mira, es una aplicación, tú pides un taxi. Nunca lo habíamos usado, ni ella tampoco. Y en lo que yo buscaba el teléfono, ella ya había mandado la solicitud en el InDriver. En el InDriver tú pones la cantidad que tú vas a pagar por el viaje. Es como un Uber, pero región 4, ¿no? Y no, nadie le contestó. Puso 50 pesos, que estaba dispuesta a pagar 50 pesos por el viaje. No, le puedes ir agregando, es como una oferta, ¿no? Le subió a 55. En cuanto le puso 55, le contestó en la aplicación un taxi que en 5 minutos decía que estaba aquí en la casa. Dijo, ya estuvo, ahí viene el taxi ya. Bueno, para no hacerles el cuento largo, en 5 minutos llegó el taxi, nos subimos al taxi y nos fuimos al evento. Ya platicando yo con el taxista, me dice, mire, yo tampoco le había entrado esto a la InDriver. Y yo le preguntaba, ¿pero te cobran algo? No me cobran nada, es como una explicación gratuita. Dice, pero yo le entré porque hay tan poco trabajo que tienes que buscar alternativas, ¿no? Diferentes alternativas para pues, encontrar lo poco que sale, ¿no? Y en este sentido, pues para él, pues es una
una opción, ¿no? Para vender sus servicios de taxi. Y como usuario, pues está padre, porque es como, haz de cuenta con un Uber, nada más que aquí el trato es directo con el chofer y tú le pagas al chofer y la aplicación nada más es como una especie de plataforma, ¿no? Y ya sabes, yo de curioso le fui preguntando, ¿no? De haber dicho, este señor ya me tiene harto, ¿no? Pero yo le iba preguntando, ¿y cómo es que te inscribes en la plataforma? ¿Y qué requisitos tienes? Y él me iba contando que sí, que tienen una serie de requisitos que no es fácil, digamos, tampoco no es muy complicado, pero tienen que cumplir una serie de requisitos para que en su momento les otorguen a ellos el código y puedan utilizar la plataforma de InDriver, ¿no? Y la verdad, yo no sé si ustedes han tenido experiencia con ello, a lo mejor para mí pues fue algo nuevo, pero pues muy bien, al menos muy bien, muy recomendable y me sorprendió, al menos a mí me sorprendió que en este caso mi hija pensó más rápido que yo y resolvió el problema de una manera diferente utilizando la tecnología, ¿no? Hay un buen ejemplo de esto que les decía, de la forma en la que nos tenemos que adaptar. Y bueno, ya aprovechando, déjenme ver nada más si quiero ver la... Ok, sí. Y aprovechando y para comentarles, hace rato en la mañana estaba lloviendo, más para que vean lo que es el tipo de cómo tenemos que adaptarnos a estas necesidades, como ahorita que Sarita comentaba que está ayudando a su tío, porque está enfermo, entonces, cómo tiene que hacer ajustes, ¿no? Ya ven que ahorita pues está de moda, a lo mejor algunos de ustedes lo están haciendo, yo lo estoy haciendo mucho aquí en casa, el famoso home office, pero también ya estoy harto, ¿no? Estoy harto de estar en mi casa y ya estoy harto de que yo estoy acá trabajando y de repente llega alguien y me dice, y que ya llegó el del agua, y que ahora que no sé qué, y págale al del gas, y que, oye, necesito esto, que hay que comprar esta no sé qué, y estoy en mi casa y estoy trabajando, y bueno, entonces, pues también tiene, digamos, cierta distracción, ¿no? Pero hoy estaba viendo en mi teléfono que uno de estos restaurantes, clase medieros que existen, que son los restaurantes VIPs, los ubican aquí en Veracruz, hay 3, uno en Plaza Acuario, uno en Plaza Américas y uno acá nuevo en la avenida Rafael Cuervo. Están ofreciendo algo que se llama VIPs Office. Y fíjate qué consiste el concepto. Está interesante, ¿eh? Tienen un menú que vale 79 pesos. No está mal, no es barato, pero no está tan caro, ¿no? Pensando que es un lugar, un restaurante, el ambiente está controlado, está todo sanitizado, iba yo a decir satanizado, pero no es lo mismo, ¿verdad? Y el atractivo es que tiene café refil todo el tiempo que tú necesites. O sea, están invitando a las personas que hacen home office a que vayan a hacer VIPs Office. O sea, que se vayan a trabajar ahí, que se lleven sus equipos de cómputo, Wi-Fi, ya sabes, todo esto es gratis, consumas, ¿sí? Y para ellos pues, les representa un ingreso. Ahora, no es el gran negocio del mundo tampoco, pero la verdad es que este tipo de restaurantes tienen costos fijos muy, muy grandes. Entonces, es una manera de paliar un poco, digamos, ¿no? Esta falta de clientes que en una época o una temporada normal, pues sería más fácil acudir a un lugar de estos, ¿no? Para poder consumir. Entonces, es una manera de adaptarse, es una manera de buscar cómo ajustarse a estas nuevas necesidades, porque si no lo haces, pues te quedas, ¿no? ¿Es eso o cerrar? ¿Es eso o despedir empleados? ¿Es eso o bajarles el sueldo? Entonces, bueno, es interesante. A mí me parece muy interesante y me pareció muy interesante el concepto porque pues es innovador, ¿no? A lo mejor antes, en una época normal, un restaurante quiere que llegue un cliente y que coma rápido se vaya para que llegue el otro, ¿no? Y aquí prácticamente se están invitando a que te quedes. A que te quedes. Total, yo te voy a dar todo el café que tú quieras, ¿no? Cada vez que se te acabe te lo voy a rellenar. Y tú trabajas aquí, ¿no? Prefiero tenerte aquí tomando café y consumiendo poquito, pero consumiendo, que tener mi restaurante, pues una gran inversión y ahí como un elefante blanco, ¿no? Interesante, bueno, ok. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto? Bueno, voy a detener la grabación en este momento.